Esta noche en Desde las Cámaras, un recuento de lo aprobado y los pendientes para la próxima legislatura. Además, en el estudio, Luis Gerardo Quijano de la Alianza PRI-PAN-PRD, candidato por reelección por la alcaldía Magdalena Contreras. Desde las Cámaras comenzamos. Concluyeron los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura con la instalación de la Comisión Permanente. El Congreso de la Unión se alista para mantener la agenda política en las siguientes semanas, marcadas por el clima electoral de junio próximo. Los trabajos llegaron a su fin con muchos pendientes en ambas cámaras que tendrán que esperar a la integración de una nueva legislatura para retomar aquellos que cumplieron con los requisitos legales para ser dictaminados y discutidos por los plenos camerales. En las semanas previas al proceso electoral observaremos un ambiente complejo y muy lejos de la conciliación en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente que sesionará hasta el último día de agosto próximo en la sede de la Cámara de Senadores. Con la participación de 37 integrantes, la Comisión Permanente se abocará, como lo marca la ley, a recibir y turnar principalmente las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras para iniciar su proceso de dictaminación y que eventualmente puedan ser discutidos en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el desarrollo de este proceso. Concluyó este martes el último periodo de sesiones de la 65ª legislatura. Así concluyó el sexto y último periodo ordinario de sesiones de esta 65 legislatura en el Congreso de la Unión. Que desde nuestro punto de vista, y aquí quisiera también incluir a las y los senadores del PAN, este Senado queda de ver. Queda de ver mucho. Llegamos aquí el 1 de septiembre del 2018. Yo creo que este fue lamentablemente un tiempo perdido. Pero yo creo que en resumen podríamos decir que este ha sido un Senado que le falló a México, que no hizo lo que tenía que hacer en un momento histórico. Y todos los que se quejan de que hubo mayoría, de que no hubo escucha, de que hubo imposición, les quiero dar un dato contundente. ¿Saben ustedes cuántas reformas se aprobaron y de qué manera? De las aprobadas en esta Cámara, el 70%, escúchenlo bien, el 70% fueron por unanimidad. ¿Dónde está el mayoriteo? ¿Dónde está la imposición de una mayoría insensible? Aprobamos 1,166 reformas, de las cuales 24 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 13 remitidos a la Cámara de Diputados y 2 devueltos a la Cámara de Diputados en materia constitucional. Leyes de nueva creación 47, reformas a diversos ordenamientos 877, otros decretos 203. Nombramientos hicimos 2,530, nombramientos de personal diplomático 122, un porcentaje de proyectos aprobados para que veamos cómo fuimos capaces de construir consensos. El 72% de este trabajo fue aprobado por unanimidad. En la Cámara de Diputados también llegaron a la tribuna los mensajes del cierre de legislatura. A mis compañeras y compañeros diputados de Morena, expresarles mi agradecimiento por su apoyo, por su tolerancia, por su acompañamiento. La presidenta de la mesa directiva finalmente dirigió un mensaje al Pleno. Dejo un testimonio de agradecimiento por el respaldo que tuve para cumplir con mi responsabilidad de presidenta de la Cámara de Diputados. En mi desempeño, los inconvenientes e incluso errores que pudieron suscitarse se enmarcaron en un reiterado esfuerzo por aplicar el reglamento de debates y las normas aplicables con responsabilidad y de manera justa.
entre porras y gritos. Así terminó el periodo ordinario de la 65 legislatura en San Lázaro. Posteriormente, en el Senado de la República, se llevó a cabo la instalación de la comisión permanente, que funcionará durante el segundo receso de este tercer año de la 65 legislatura. Preside la senadora Ana Lilia Rivera. Es así como quedaron pendientes 20 iniciativas propuestas por el presidente López Obrador en febrero pasado. Entre los pendientes se quedaron la Ley General del Agua, aplazada durante 10 años. También se quedaron en la congeladora legislativa más de 5.900 iniciativas sin dictaminar. Los pendientes ya serán tarea de los legisladores que resulten electos el próximo 2 de junio. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Desde el punto de vista legislativo, estamos los mexicanos pendientes de lo que haga el Senado de la República sobre varios temas. Uno de ellos son los nombramientos, tanto del INAI como de otros organismos autónomos, que se necesitan para que haya una marcha óptima para todo el país. Pero por otro lado, existe un tema que es importante analizar. ¿Qué va a pasar al final de cuentas con la ley de amparo y las afores? Que eso van casi de la mano. Entonces vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática. Yo confío en que los jueces y las juzgadoras van a seguir aplicando la disposición constitucional, porque en este afán apresurado de coartar el arbitrio judicial, de coartar la acción efectiva de control constitucional del Poder Judicial de la Federación, se les olvidó que, si bien es cierto quitaron disposiciones en la ley de amparo y agregaron otras que parecen limitativas, hay una disposición superior que está en la Constitución, concretamente en la fracción 10ª del artículo 107, que ordena que los juzgadores tienen que resolver, deben, así dice la Constitución, deberán de analizar si se puede causar un perjuicio al interés social, si hay un bien mayor que proteger, la ponderación del bien mayor, entonces, y la apariencia del buen derecho. Estos dos elementos que tiene ahí la Constitución no los puede obviar ningún juzgador. Por más que le quites y le restrinjas desde el punto de vista de ley lo que diga la Constitución, el juicio de amparo. O sea, yo no tengo duda que las y los trabajadores que, por ejemplo, quieran defender sus ahorros, que tengan dudas y que quieran que la Suprema Corte de Justicia revise esta transición que hicieron de fondos, lo van a poder hacer vía juicio de amparo. Y lo más interesante ahí, Víctor, es que quien solicite suspensión, seguramente se la van a conceder a él o a ella para que sus fondos no sean transferidos, pero puede entrar al análisis que yo te hacía referencia y podrían llegar a conceder una suspensión general para que no se opere lo de los fondos. Sí es, y hay que defenderlo en la vía que corresponde, que es la vía de acción de inconstitucionalidad. La vamos a presentar, ya se han estado recabando las firmas de las y los senadores y vamos a llegar a la Suprema Corte de Justicia. En su momento la Corte hará la declaratoria correspondiente, pero antes de ese momento, las y los gobernados van a poder hacer lo que hicieron en 1997, cuando se quiso pasar ese fondo, que era un fondo de vivienda, se quiso pasar para pensiones en el 97, y la Suprema Corte dijo que no, y dictó una jurisprudencia, y en la jurisprudencia dijo, tú no puedes tomar de un fondo que está constituido para vivienda para otro de un destino diferente como son las pensiones. Eso no se puede, la jurisprudencia sigue firme, es definida por la Suprema Corte, y mientras no se modifique eso, es inconstitucional. Necesitas promover el juicio de amparo, porque lo que van a hacer es tomarlos, todos los que están ahí inactivos. Yo no tengo el alegato de ya no van a estar, porque se cuidó
que no se afectara lo que hoy refieren que son imprescriptibles. Pero la apuesta es, vas a tomar 40,000 millones. Tú imagínate quien coloque 40,000 millones en una inversión, en la que tú quieras, hasta el rendimiento más bajo. Colocas 40,000 millones, ¿cuánto crees que te va a generar? Ahora, eso es lo que le genera al colocador, que va a ser quien determine digamos que esta conformación entre Banco de México, gobierno, etcétera, para el fideicomiso. Y lo que le van a dar de rendimiento a los trabajadores es una cosa distinta. Una cosa es el rendimiento para el colocador, que no tengo duda que va a ser muy bueno. Estás hablando de 40,000 millones. Y la otra es cuánto le van a dar a los trabajadores. Además, con la expectativa, que no es a todos, es a los trabajadores del nuevo régimen en el IMSS y del nuevo régimen en el ISSSTE. Entonces, los primeros que alcancen las cotizaciones, más de 800 semanas en el caso del ISSSTE y más de 1,500 en el caso del IMSS, no va a ser mañana, ¿eh? O sea, van a ir gradualmente. Entonces, la apuesta es financiera, yo no tengo duda. La apuesta es financiera porque es una colocación de 40,000 millones y es una colocación gradual. Nuestro especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos tiene el recuento de los temas económicos que se aprobaron durante el recién concluido periodo ordinario de sesiones. Ha concluido el periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura del Legislativo. Y lo más curioso es que inició con más de 20 iniciativas que no fueron aprobadas, ni siquiera discutidas, muchas de ellas. Se quedaron pendientes muchas de las que sí estaban aprobadas, negociadas, como aquellas iniciativas de ciberseguridad, la Ley General de Aguas, atorada entre dos grupos que no acaban de tener un consenso a pesar de la orden determinada por el Poder Judicial de la Federación. Pero en el último momento del periodo de sesiones hubo dos iniciativas que causaron una fuerte polémica. La primera es la relacionada con la integración del Fondo de Pensiones, del que hablamos aquí varias veces, Adriana, y que el presidente de la República publicará en este 1 de mayo como decreto para su integración. Todavía no queda claro cómo va a ser el fondeo de largo plazo de este instrumento para completar pensiones del IMSS y del ISSSTE para aquellos que se jubilen con la ley del 97 y con la ley del 2007 respectivamente. Pero hay una que está generando ya bastante impacto sobre el sector privado y es la iniciativa Fast Track que aprobaron o que inició aquí en el Senado de la República y pasó a la Cámara de Diputados relacionada con las modificaciones a la ley de amparo. Particularmente la eliminación del incidente de suspensión como una alternativa de protección o garantía individual contra aquellos que se amparan contra actos que consideran arbitrarios provenientes de la autoridad o de la aplicación de alguna ley o ordenamiento. Ayer, por ejemplo, esta semana, tanto el American Chambers como el Consejo de Empresas Globales, que representan aproximadamente, sus actividades en México representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto, se manifestaron en favor de que el Ejecutivo revise el impacto que puede tener dicha iniciativa al considerarla como un elemento de alto impacto económico y sobre todo alto impacto en materia de inseguridad jurídica. Creo que el presidente tendrá que replantearlo, sobre todo cuando se trata de nearshoring o inversión extranjera directa, porque una muy buena parte de los 96,000 millones de pesos que se tienen considerados como nearshoring provienen de la ampliación de la inversión o la reinversión de utilidades de estas empresas globales o de estas empresas pertenecientes al American Chamber. No nada más es una pose política, como se dijo desde el púlpito, sino es particularmente una fuerte preocupación del sector privado, de la inversión y de los individuos ante la nulificación que hacen de uno de los beneficios más importantes de la ley de amparo, que es la garantía individual de la protección de la justicia. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras.
Vamos a una pausa y regresando nos acompaña en el estudio el candidato a reelección por la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, de la alianza PRI, PAN y PRD. Con esta coordinación y con esta inversión hemos logrado alcanzar el tercer lugar como la alcaldía con el índice delictivo más bajo en delitos de alto impacto. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Yendo camino a Morelia, un taco en el Carnalito y una enchilada placera. Al llegar al hotelito, largo menú tarasco, con corunda y con muchepo, sin pestañear yo me atasco, y ya en el coche no quedo. Ay, Morelia corazón, yo me quiero disculpar, pues por andar de trago, no sé si pueda cantar, no. No sé si pueda cantar, no. No sé si pueda cantar. Politólogo del ITAM, recibimos con emoción de la Magdalena Contreras, candidato a la reelección. Luis Gerardo Quijano nos viene a platicar cómo combatir la inseguridad y servicios públicos mejorar. Desde el Congreso de la Ciudad, opina el candidato, es que se deben impulsar. Ya nos acompaña aquí en el estudio el candidato a reelección por la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, de la alianza PRI-PAN-PRD. Hola Luis Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio y muy contentos de estar aquí contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Luis Gerardo, has hecho una gran labor estos 2 años y medio que llevas pues como alcalde y ahora estás pidiendo la reelección para poderle dar continuidad a todos estos logros, éxitos que has hecho durante tu mandato. Platícanos cuáles son pues, tus acciones más importantes dentro de esta alcaldía. Claro, pues primero, desde hace mucho, cuando tuve la oportunidad de ser legislador por Magdalena Contreras en el 2015 al 2018, logramos un cambio en la ley en donde los 4 pueblos originarios de Magdalena Contreras recuperaron el reconocimiento y la calidad de pueblo originario. En el pasado, alguien que no conoce la historia de nuestra alcaldía borró de un plumazo y pasaron de ser pueblos a colonias. Yo logré recuperar ese reconocimiento y para Magdalena Contreras es muy importante porque mucho de Magdalena está basado en la identidad. Y estos 4 pueblos formaron a la alcaldía. Es una forma de justicia social, de reivindicar a estas personas que fueron olvidadas, que fueron arrasadas en esta selva cosmopolita de la ciudad. Tú les devolviste su espacio y las reivindicaste. Exactamente, la verdad es que el tema de identidad es muy, muy importante y nuestra alcaldía se basa en esos 4 pueblos, así fue fundada y desde ahí hemos tenido una trayectoria en Magdalena en luchar por esas causas, en darle esa voz a los ciudadanos y ya ahora en la alcaldía en el 2021 que ganamos por la alianza PRI-PAN-PRD, pues estamos trabajando muy de cerca con los pueblos originarios y una de las preocupaciones, como siempre, es en materia de seguridad. Ahí hemos hecho mucho, hay mucho trabajo por hacer, pero te quiero contar que cuando llegamos a la alcaldía nos entregaron solamente 12 patrullas. La alcaldía sacó en arrendamiento, en adquisición, 45 nuevas. Entonces, con eso podemos movilizar a los más de 354 policías que Magdalena Contreras paga con presupuesto de la alcaldía. ¿Qué te quiero decir aquí? Que hace falta más en la ciudad un esquema de seguridad que no se base en un tinte político, porque prácticamente la Secretaría nos manda solamente 80 policías y la alcaldía contrata 354. Entonces, creo que una propuesta legislativa ahí debe ser que la seguridad tenga una visión de estrategia
y no de partidos políticos. Y nosotros estamos haciendo ese gran esfuerzo gracias a la inversión, gracias a que montamos un C2 totalmente nuevo con 800 cámaras de No había vigilancia. antes en Magdalena Contreras un C2. ¿No había C2? Tú llegaste y montaste este C2. C2 que ya... Para la gente que nos está viendo que desconoce el término C2. Es centro de control y comando, es donde se conectan las Todas las cámaras cámaras de vigilancia. Tenemos una gran pantalla, un muro de pantallas de 20 pantallas, y ahí están 12 policías monitoreando de manera constante. La gente conoce lo que es el C5, que es parte del gobierno de la ciudad. En las alcaldías se puede desarrollar un C2 y esa ¿Está conectado no al existía. C5 o es independiente con tus policías? Es independiente, aunque tenemos una estrategia de coordinación. Con esta coordinación y con esta inversión hemos logrado alcanzar el tercer lugar como la alcaldía con el índice delictivo más bajo en delitos de alto impacto. También, adicionalmente, nosotros, por ejemplo, de presupuesto de Magdalena, otorgamos un premio todos los años a los policías. El año pasado, en diciembre, les dimos $1 millón a 110 de los 354. ¿Para qué? Para motivarlos, para que vean que la alcaldía está interesada en que trabajen bien, en que cumplan con sus horarios, en que pongan puestas a disposición efectivas, que se concreten. Entonces, hicimos alianzas estratégicas, Derechos Humanos nos los ha capacitado, la Secretaría de Mujeres en materia de perspectiva de género para cuidar el tema de la violencia hacia la mujer nos ha ayudado también con esa capacitación, y Coparmex, este organismo empresarial, también nos donó cursos de capacitación. Entonces ahí tenemos un modelo bastante redondeado, y en materia de género, que es muy importante, somos de las pocas alcaldías que de estas 45 unidades nuevas, 2 las destinamos exclusivamente para unidades de género. Ahí hay policías muy bien capacitados, son células mixtas, hombre y mujer, en cada una de estas unidades, y estos policías se encargan de darle cumplimiento a la vigilancia para temas de materia donde las mujeres ya fueron violentadas y presentaron una denuncia. Si tú te violentó tu pareja, algún familiar en Magdalena Contreras, con el tema de la perspectiva de género, nuestra unidad pasa 1 vez o 2 veces al día a tu domicilio a pedir tu firma, a preguntarte cómo estás, si el violentador regresó a casa, o en dado caso que viva ahí, si no se ha suscitado una situación nueva con este violentador. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un feminicidio. Entonces tenemos esta labor. Muy importante esta parte de darle seguimiento a estas víctimas, porque muchas veces presentan la denuncia, ya no se les da seguimiento y por eso suceden estos casos de asesinatos. Exactamente, entonces por eso tenemos estas 2 unidades exclusivas, y la verdad es que esto te ayuda a que un tema de violencia no se convierta en un feminicidio. Si tú no le das seguimiento, si el violentador ve que no surtió nada de efecto la denuncia, que no hay un seguimiento por parte de la autoridad, es muy probable que vuelva a reincidir. Entonces, en eso tenemos que estar muy pendientes, y somos de las pocas alcaldías que tienen estas 2 células de género exclusivas. La misma gente de la Fiscalía nos lo ha reconocido, nos han pedido apoyo adicional en algunos traslados para mujeres que ya fueron violentadas y que el juez ya dictaminó medidas de protección, o trasladarlas a algún albergue. También la alcaldía apoya y ayuda en eso. Luis Gerardo, tú eres de los alcaldes mejor rankeados aquí en la Ciudad de México y bueno, has trabajado de la mano de Santiago Taboada, son amigos, yo me acuerdo que los he entrevistado desde hace muchos años en sus puestos como legisladores a ti y a Taboada, y le vas a dar continuidad de la mano junto con Taboada a todos estos problemas que persisten en la ciudad, y el problema más eminente que ya nos está rebasando, bueno, que ya nos rebasó, es el tema del agua. ¿Qué van a hacer con el tema del agua? Claro que sí. Nosotros traemos una política muy concreta en materia de agua desde que llegamos a la alcaldía. Hemos invertido gran cantidad de presupuesto de Magdalena. En los 2 primeros años que estuvimos en el gobierno, cambiamos 11 kilómetros de tubería de agua potable. Para Magdalena Contreras, de 250,000 habitantes, una de las alcaldías más pequeñas, 11 kilómetros es un gran cambio. Pero también hicimos una inversión que casi no hace nadie. Cambiamos 115 válvulas de agua potable. ¿Para qué nos sirven las válvulas? Para regular la presión del agua, para subir, ahora sí que a los cerros de Magdalena Contreras, al Cerro del Judío, a toda esa zona, necesitamos aventar el agua con una fuerza muy importante. Entonces aquí en materia de agua es una responsabilidad compartida. SACMEX son los encargados de llenar los tanques de agua de la alcaldía, y después del tanque, distribuir en colonia ya le toca a las alcaldías. Entonces ahí queremos hacer equipo con Santiago Taboada. La verdad es que nos agrada mucho la propuesta de que toda el agua que se use en la ciudad tenga un segundo o un tercer uso, es decir, que el agua sea reciclada, que sea tratada, y que, por ejemplo, muchas de las áreas verdes de la Ciudad de México, todas,
ya se rieguen con aguas tratadas, que todos los sanitarios de los edificios públicos, de los edificios de oficinas utilicen agua tratada, que no es necesario para un baño, para jalarle al WC, no es necesario tener agua potable. El agua potable debe quedar reservada para bañarse, para comer, para cocinar para los aspectos básicos. Entonces, compartimos en esta postura de Santiago el reciclaje de agua y también el combatir de manera, pues ahora sí que determinante, el tema de las fugas. 30% del agua de la Ciudad de México se desperdicia en fugas, por eso nosotros cambiamos 11 kilómetros, cambiamos las válvulas. Te quiero decir que la tubería lleva 40, 50 años sin ser cambiada, es de asbesto, se fractura de manera fácil y hoy la nueva tubería de polietileno, que es plástico de alta resistencia, pues nos ayuda muchísimo con los movimientos que tiene la Ciudad de México. Entonces, ahí tenemos también una inversión importante, por ejemplo, en tanques de rebombeo en la alcaldía. Curiosamente, por algún tema de ley, de los 14, 15 tanques que tiene Magdalena Contreras a cargo de SACMEX, uno pertenece a la alcaldía y en ese invertimos casi 3 millones de pesos en su modernización. Es una gran inversión lo que se tiene que hacer en materia de distribución de agua y, por supuesto, ayudarle a la gente y que sea un derecho en la ley poder tener acceso a programas, por ejemplo, como el programa que propone Santiago, que es cosecha de lluvia. Instalar en los domicilios, en las casas, en las oficinas, sistemas de captación de agua de lluvia, poderla utilizar a través de filtros y esa agua te puede servir para muchos usos en tu domicilio y en las oficinas. Entonces, ahí creo que hay un gran nicho en establecer un buen programa, pero también hacerlo un derecho de ley. Luis Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy importante pues tu reelección ya para poderle dar continuidad a todos tus éxitos y logros dentro de esta alcaldía. Por supuesto. Pues vamos muy bien y muchísimas gracias por este espacio para dar a conocer lo que hemos hecho y las propuestas que tenemos. Luis Gerardo Quijano, alcalde por la Alianza PRI-PAN-PRD. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.